Buenas noches. Dios les bendiga. ¿Están bien? ¿De seguro? Amén. Estamos contentos, amén, de poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta noche, amén. Me siento honrado y privilegiado, amén, que nuestros pastores nos han dado esta oportunidad, nuestros pastores Diana y Juan Carlos Harrigan. Dale un fuerte aplauso a nuestros pastores, amén. También te pido que puedas dar al pastor Andy, amén, y a la pastora, a los pastores de juventud, amén. Dele un fuerte aplauso, mejor aplauso que eso, amén. Y ahora te pido que puedas darle un aplauso a ti mismo en esta noche. Bendito Dios. Alabanza. Toma tu Biblia conmigo en Romanos capítulo 12. Mi alma bendice a Dios. Los que no han traído su Biblia pueden tomarlo en su iPad o en su teléfono. Romanos capítulo 12. Mi alma bendice al Cordero. Agrupación, vamos a adorar ahorita. ¿Se pueden sentar? Gloria a Dios. Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Amén. Cuando lo tengan, se pueden ponerse de pies, por favor. Mi alma bendice a Jesús. Y después vamos a tomar Lucas capítulo 24, versículo 45. Vamos a leer algunos versículos hoy. Para los que no han leído Biblia en esta semana, vamos a aprovechar. Muchos han dicho, amén, ¿qué pasó? ¿No han leído la Biblia en esos días? Qué bueno. Romanos 12, versículo 1 y 2. Amén. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lucas 24, 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amén. Quiero hablar en esta noche bajo el tema renovados para algo mayor, renovados para algo superior. ¿Cuántos quieren que Dios les dé algo mayor, algo superior? Amén. ¿Cuántos quieren que Dios active los dones? Amén. Que Dios se pueda usar con milagros, que lo sobrenatural se manifieste a través de ti. Amén. Renovados para algo superior. Se puede sentar en esta noche. Mi alma bendice al Cordero. Muchos años atrás, cuando los pastores empezaron en la otra iglesia, no fue la primera iglesia, la iglesia de Central, amén. Yo estaba allí, yo venía desde la isla de Curazao a predicar, amén. Y yo recuerdo que un día el pastor Juan Carlos me dijo que: Elfrid, el próximo servicio te voy a ungir como evangelista de la iglesia. Ahora yo no vivía acá, yo vivía en la isla. Y cuando el pastor me dijo eso, yo fui al lugar secreto, me metí con Dios para preguntarle a Dios qué es lo que yo tenía que hacer. Amén. Porque yo quería saber cuál era la voluntad perfecta y agradable a Dios. Y en ese momento el Señor me ministró que yo no estaba listo aún para lo que el pastor Juan Carlos quería hacer. Era un gran privilegio que el pastor Juan Carlos me pudiera ungir delante de todo el mundo, con cámaras, todo el mundo viendo, amén. Un hombre muy usado por Dios, amén.
Pero en ese tiempo Dios me mostró que yo no estaba listo para recibir lo que Dios quería darme, entregarme a través del pastor Juan Carlos, porque la palabra dice que todo tiene su tiempo. Mi alma bendice a Dios. Y necesitamos llegar a ese punto, hermanos, que aún lo que nosotros pensamos que es bueno, necesitamos llegar al punto donde aún lo que nosotros pensamos que nos va a beneficiar ahora, necesitamos llegar al punto de discernir cuál es la voluntad de Dios, para que nosotros no nos metamos en una situación que nosotros no podamos sobrecargar el peso que va a venir a través de ese llamamiento. ¿Estamos aquí? Porque muchas veces nosotros vemos solamente el llamado, nosotros vemos la unción, nosotros vemos el poder, la gloria, amén. Pero muchas veces nosotros no vemos qué es lo que viene detrás de la unción, qué es lo que viene detrás del llamamiento, qué es lo que viene detrás de los milagros, qué es lo que viene detrás de todo lo que Dios puede entregarnos. Amén. En un dado momento la palabra nos enseña que Pedro le hace una pregunta a Jesús. Pedro le dice a Jesús: Maestro, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué es lo que tú nos vas a dar a cambio? Imagínate que Pedro era fresco, preguntándole al Señor Jesucristo qué es lo que el Señor Jesucristo le iba a dar a cambio de seguir a Jesús. Y Jesús le dice: Pedro, vas a recibir mucho más de lo que tú has tenido, vas a recibir 100 veces más, amén, y con persecución. Podemos ver que Jesús le dice a Pedro: Pedro, tú vas a tener más casas de lo que tú has tenido, tú vas a tener más terrenos de lo que tú has tenido, tú vas a ser beneficiado, tú vas a ser bendecido por seguirme, por dejar todo para seguirme. Pero también Jesús le añadió a lo que él estaba dando o diciendo a Pedro, que conjuntamente con todo lo que es bueno para nosotros, tú vas a recibir conjuntamente también persecución. Diga conmigo: con persecución. A veces, hermanos, nosotros queremos solamente la mejor parte del pastel, pero nosotros a veces no nos damos cuenta de que aceptar lo que nosotros a veces queremos aceptar, que eso va a llevarnos también a que cosas vengan a nuestras vidas que a veces no estamos preparados para lo que nosotros estamos pidiéndole a Dios. Estamos aquí. En ese momento me di cuenta, años atrás, que Dios estaba empezando a hacer una obra en mi manera de pensar, amén. Me di cuenta de que Dios empezó a renovar mi forma de pensar, mi entendimiento. Mi alma bendice a Dios. Porque una oferta como la que me dio el pastor Juan Carlos en ese día: esta semana te vamos a ungir como evangelista. Yo creo que si el pastor Juan Carlos te dice que te voy a ungir esa semana, que usted va a ser el primero que llegue al servicio ese día. Sí o sí, porque todos quieren algo así, amén. Pero Dios me mostró que no estaba listo. ¿Por qué? Porque yo tenía un pastor en ese tiempo en la isla. Yo quería hacer las cosas ordenadamente, amén. Y tampoco yo no tenía la madurez, diga conmigo madurez, para sobrellevar lo que iba a venir sobre mi vida. Yo no estaba listo aún para ser expuesto al mundo, amén. Yo no estaba listo aún para cargar ese nivel de unción que Dios quería entregarme, pero en el tiempo de Dios. Se fueron. Estamos aquí. Dios quiere darnos todo ahora, pero nosotros necesitamos entender que a veces no estamos listos para recibir lo que Dios quiere darnos. Por ejemplo, mi hijo Neftali, el más pequeño, cuando él tenía 14 años, ya él quería manejar carro. Él pensaba que él podía manejar carro porque su cuerpo era fuerte, grande, pero él no tenía el conocimiento aún para manejar carro, ni él no tenía licencia para manejar carro. Amén. De igual forma, de igual manera también en el ámbito espiritual, tú y yo necesitamos prepararnos, capacitarnos para que nosotros podamos, amén,
serles fiel a Dios en lo que Dios quiere entregarnos. ¿Cuántos están aquí? No se trata solamente de tener o recibir algo de parte de Dios. Se trata de que tú y yo podamos sostener, que podamos mantener, que podamos serle fieles a lo que Dios quiere entregar en nuestras manos. No tiene que ver con manifestar algo un día y el siguiente día las cosas no se manifiesten más. Podemos ver que la palabra habla que Pablo hablaba con su hijo espiritual, porque Timoteo había recibido la unción. Timoteo había tenido los dones activos por medio de la imposición de las manos de Pablo. Pero podemos ver que la persecución llevó a Timoteo que los dones se enfriasen. Podemos ver que Timoteo estaba activo en el ministerio, pero las persecuciones llevaron a Timoteo que Timoteo no estaba entendiendo el porqué de las persecuciones. Porque a veces nosotros solamente queremos lo bueno de Dios, pero nosotros no queremos también lo que viene en el paquete. ¿Estamos aquí? ¿Se pusieron serios conmigo en esta noche? Y alguien que está al lado tuyo sonríe porque Cristo te ama. Podemos ver, hermanos, que en el versículo que acabamos de leer en Romanos capítulo 12, amén, que lo primero que el Espíritu Santo nos pide, rogando a través del apóstol Pablo, es que podamos cumplir con el versículo 1 para así poder recibir los resultados o beneficios del versículo 2. ¿Estamos aquí? Podemos ver que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, aún como predicadores, mayormente nosotros usamos el versículo 2. ¿Estamos aquí? Nosotros a veces predicamos, hablamos, amén, testificamos de el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero Pablo rogando, amén, a la iglesia de los romanos y rogándonos también hoy a través del Espíritu, Pablo nos está diciendo que nosotros no vamos a ver el versículo 2 cumplirse en nuestras vidas si tú y yo no estamos dispuestos a que el versículo 1 se cumpla primeramente en nuestras vidas. En otras palabras, Pablo nos está diciendo que para Dios pueda abrir un capítulo del versículo 2, primeramente nosotros necesitamos entender el versículo 1, el primer capítulo. Dios necesita que tú y yo podamos no solamente leer la Biblia, pero Dios necesita que podamos entender a Jesucristo a través de la Biblia. Mi alma bendice a Dios. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es entender a Cristo a través de la Biblia. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es entender el propósito de Dios con nosotros a través de la Biblia. Es fácil entender lo que Pedro hizo en la Biblia, pero otra cosa es escudriñar la Biblia para que tú y yo podamos entender el plan y el propósito que el Padre tiene para con nuestras vidas. ¿Estamos aquí? Pablo habla que el versículo 1, amén, tiene que cumplirse en nuestras vidas para que nosotros podamos ver el versículo 2 cumplirse en nuestras vidas. Dios nunca nos va a entregar un capítulo 2 si primeramente tú y yo no estamos dispuestos, amén, que Él cumpla el versículo o el capítulo 1 en nuestras vidas. Dios nunca te va a llevar al segundo nivel de unción si primeramente tú no eres fiel al primer nivel de unción. Dios nunca te va a dar cosas más grandes si tú no aprendes a ser fiel en cosas más pequeñas. Es por eso que la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, que Dios te va a poner sobre mucho. ¿Estamos aquí? Estamos aquí. Podemos ver que Pablo habla, hermanos, de algo que nosotros, si lo entendemos en esta noche, Dios va a dimensionar nuestras vidas. Dios va a dimensionar nuestra vida de oración
y Dios va a dimensionar nuestro ministerio y aún Dios va a dimensionar nuestras relaciones con nuestros padres en casa, con nuestros esposos, esposas. Si logramos entender lo que Pablo, lo que el Espíritu Santo nos está explicando a través de Pablo. El hombre dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que Dios nos está pidiendo en el versículo 1 es que llevemos a nuestra carne, nuestra humanidad, a un nivel que, aunque sientes deseos carnales, que no reacciones a las leyes naturales. Voy a repetirlo una vez más. Pablo está diciendo que tú y yo necesitamos llevar nuestra humanidad, que nosotros necesitamos sacrificar, amén, nuestra humanidad. El hombre habla, amén, de 3 pasos. El hombre habla de que nosotros necesitamos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Para que Dios pudiera llevar a Abraham a otro nivel, a otra dimensión, Dios no solamente tenía que darle a un Isaac, pero Dios tenía que confiarle a su Isaac para que él pudiera confiar a Dios de vuelta con su Isaac. No están aquí. Una cosa es que Dios te entregue, que Dios te dé algo, pero otra cosa es que cuando Dios se enamora, mi alma bendice, de lo que Él te ha entregado. Entonces Dios se enamoró de su Isaac primero que Isaac nació. Es por eso que cuando Isaac nació, Dios le dijo a Abraham: entrégame de vuelta lo que yo te he entregado. Porque si tú puedes confiarme con tu Isaac, si tú puedes sacrificarme a tu Isaac, yo estaré dispuesto a llevarte a nuevos niveles, a nuevas. Estamos aquí. Estamos aquí. Pablo dice que necesitamos, amén, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. El cuerpo fue lo que le impidió a Pedro, Juan y Santiago, los 3 íntimos del grupo de Jesús. El cuerpo fue lo que les impidió a ellos a que no vieran todo lo que Jesús iba a padecer en el Getsemaní. Cuando ellos fueron con Jesús al monte de la transfiguración, ellos vieron un nivel de gloria. Pero hay otro nivel de gloria que no se ve cuando tú subes al monte, pero hay otro nivel de gloria que tú lo experimentas a través de los sufrimientos. No están aquí. Ellos no pudieron experimentar ese nivel de gloria a través del sufrimiento. ¿Por qué? Porque su cuerpo no les dejaba. Y Pablo dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Jesús llegó a donde estaban sus 3 íntimos. Jesús no llegó a donde estaban los carnales. Él llegó a donde estaban los 3 íntimos, pero el cuerpo fue lo que les impidió pasar 1 hora de oración con Jesús. Imagínate. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, no solamente enfocarnos en reprender al diablo, pero necesitamos también enfocarnos en presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios. Porque a veces lo que nos impide ver la gloria y las manifestaciones de Dios no es el diablo, pero es nuestro cuerpo. No están aquí, se fueron. Parece que yo estoy predicando en otro lugar aquí. Entonces Pablo nos está explicando, hermanos, cómo llegar al versículo 2. Pablo nos está explicando cómo tú y yo vamos a llegar al punto donde Dios va a empezar una metamorfosis en nuestras vidas. Él nos está explicando cómo Dios nos va a llevar al punto donde Dios va a elevarnos
donde Dios va a cambiar nuestro lamento en baile, donde Dios va a revestirnos, donde Dios va a llevarnos a que nosotros podamos recibir un nivel nuevo, un toque nuevo de su Santo Espíritu. A veces nosotros pensamos que es solamente a través de la oración. Nosotros queremos aprender a orar y eso es muy importante. Pero si tu entendimiento no es renovado, tú no vas a poder retener lo que tú vas a recibir a través de la oración. Se fueron. El entendimiento es importante, de que nuestro entendimiento sea renovado, hermanos, para que nosotros no solamente podamos recibir algo, pero podamos retener lo que Dios nos va a entregar a través de la oración, a través del ayuno y a través de la búsqueda. Mi alma bendice a Dios. Aún cuando tu mente no es renovada, cuando tú entres en la presencia de Dios, tú no vas a sentir lo mismo que una persona que su mente ya fue renovado. ¿Estamos aquí? La renovación de nuestra mente es sumamente importante, porque Dios puede estar hablándote en medio de la adoración, pero tú sigues levantando tus manos sin abrir tus oídos para oír lo que el Padre quiere ministrarte. Entonces, cuando tu entendimiento es renovado, tú vas a entender qué es lo que Dios está haciendo en medio de los tiempos. Cuando tu entendimiento es renovado, tú vas a empezar a ver las pruebas de una manera diferente. Porque el entendimiento renovado te va a llevar a una capacidad de ver las cosas naturales de la forma como Dios lo ve. Jesús tenía una mente renovada. Es por eso que Él entra. La palabra dice, una muchacha que se había muerto. Él entra a la casa de Jairo. Todos están llorando, todos están clamando, todos estaban tristes. Y me imagino Jesús entrando humildemente, un hombre simple, y el hombre está riendo y todos estaban llorando. ¿Por qué? Porque una mente renovada te hace ver las cosas diferentes. Mi alma bendice a Dios. Todos veían que la niña estaba muerta, pero Jesús estaba viendo que la niña estaba dormida. Porque una mente renovada te hace ver procesos como algo que ya ha entrado a su etapa final. Mi alma bendice a Dios. Y ese aplauso es para Cristo. Dáselo más fuerte, por favor. Pablo empieza y no está pidiendo. Pablo empieza rogando. Dice, hermanos, os ruego. Y él añade, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hay cosas que el Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas, pero hay otras cosas que tú y yo necesitamos hacerlas. Tú y yo necesitamos llegar a un punto de empezar a ser responsables. Diga conmigo, yo necesito ser responsable. Y tú necesitas empezar a ser responsable, no cuando tú crezcas, pero tú necesitas empezar a ser responsable ahora mismo. La palabra de Dios habla de reyes que reinaron con una edad y fueron reyes responsables. La palabra de Dios habla de jóvenes como Sadrach, Mesach y Abednego, que esos jóvenes eran responsables con su llamado. Esos jóvenes eran responsables con su adoración. Una pregunta, ¿qué tan responsable eres con tu adoración? Porque aquí todos adoramos, pero cuando tú estás en casa, ¿qué es lo que tú ves y qué es lo que tú adoras? Entonces podemos ver que esos jóvenes eran responsables con su adoración. Esos jóvenes sabían a quién adoraban. ¿Por qué? Porque tenían un entendimiento diferente. Nabucodonosor
tenía un entendimiento entrenebrecido, cerrado. Una persona que tiene un entendimiento cerrado es una persona que no se enfoca que hay solamente un Dios. Una persona que no tiene el entendimiento, amén, renovada, es una persona que busca otras alternativas de dioses que no es el único y verdadero Dios. Aló, ¿estamos aquí? ¿Estamos aquí? Entonces necesitamos llegar al punto de que nuestro entendimiento sea renovado para que tú y yo podamos entender de que hay solamente un Dios y un Señor, y a Él solamente tú y yo debemos adorar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos jóvenes entendieron, amén, principios que tú y yo necesitamos entenderlas para que tú y yo podamos solamente inclinarnos delante de Dios. Y no solamente inclinarnos delante de Dios cuando estamos aquí en el servicio, pero necesitamos inclinarnos delante de Dios aún cuando estemos en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el Walmart, en la casa. Nuestros corazones deben ser inclinados a este Dios. Pero para que podamos llegar ahí, necesitamos que nuestro entendimiento sea renovado. Pablo habla de ofrecer, amén, nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. El mismo Pablo habla en Romanos capítulo 8. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos no quieren vida y paz? Queremos vida y paz. Pablo dice, amén, que los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Y podemos ver que la Biblia nos enseña en Hechos capítulo 7 que Esteban experimentó esta dimensión. Podemos ver, hermanos, que Esteban, la palabra dice que en el momento mientras que le estaban apedreando, que Esteban no estaba enfocado en su carne, pero Esteban estaba enfocado en ese momento en las cosas del Espíritu. Imagínate qué dimensión estaba viviendo ese hombre. No estamos hablando ahora, hermanos, de milagros. Estamos hablando de sacrificar nuestra carne como un sacrificio vivo, amén, delante de Dios. Podemos ver que mientras estaban tratando de matar a Esteban, Esteban estaba experimentando una vida diferente. ¿Por causa de qué? ¿Cómo puede ser que estaban apedreando a Esteban, estaban matando a Esteban, y la palabra dice que Esteban lleno del Espíritu Santo? ¡Qué locura! Este hombre estaba en un proceso donde le estaban apedreando, que me imagino que le tiraron una piedra, que un ojo salió y el ojo salió volando por ahí. Y después le dieron otro, 2 dientes salieron volando. Y Esteban alabando y glorificando a Dios. La Biblia dice que Esteban en medio de ese proceso estaba lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo. Y Pablo nos dice en el capítulo 8 que la mente puesta en las cosas de la carne, amén, no pueden agradar a Dios, pero los que tienen su mente puesta en las cosas del Espíritu Santo. Y podemos ver que la palabra dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Mientras Esteban estaba siendo apedreado, él no enfocó su mente en la carne, pero puso su mente en el Espíritu. Esteban no empezó a llorar, pero Esteban dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto,
murió. El hombre experimentó gloria. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando que 7 horas llegue? Sus ánimos están muy bajos. Todos estamos esperando que 7 horas lleguen. Yo tuve experiencias sobrenaturales en 7 horas del año atrás. Yo tuve experiencias personales con el Espíritu Santo. Dios me inyectó algo sobrenatural y mi vida espiritual, ministerial, todo cambió después de 7 horas. Es por eso que yo te recomiendo que no te quedes en casa. Pero podemos ver que Esteban, estando en esa condición, estaba experimentando un avivamiento. Lo que tú y yo estamos esperando para que llegue en octubre, Esteban lo estaba experimentando en medio del dolor. ¿Por qué? Porque él estaba sacrificando su carne a Dios. Él estaba poniendo su cuerpo como un sacrificio delante de Dios. Cada vez que tú y yo pongamos nuestro cuerpo como un sacrificio delante de Dios, vamos a experimentar cosas mayores. Diga conmigo, yo necesito experimentar cosas mayores. La palabra dice que Jesús también experimentó esta dimensión en la cruz, cuando el hombre entregó su cuerpo. Imagínate, el hombre lo clavaron en la cruz. Y la palabra dice en Hebreos 12, versículo 2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Wow. ¿Cómo puede ser que si a veces nosotros con un dolor de cabeza pensamos que nos vamos a volver locos? Un dolor de pie, un dolor de estómago, sí o sí, porque no hay en eso. Entonces, por la palabra dice que Jesús, estando en esa condición, que le pusieron una corona de espinas, le traspasaron con una lanza, el hombre le traspasaron clavos grandes en sus manos y sus pies. Pero el hombre sufrió la cruz, no porque era solamente un propósito. Tú y yo podamos estar en el propósito de Dios, pero sin sufrirlo con gozo. Tú y yo podamos estar caminando en el propósito de Dios, pero caminar amargos. Aló. Podemos estar caminando en el propósito de Dios con un llamado poderoso, recibiendo palabras. Yo creo que esta iglesia es una de las iglesias más poderosas en la planeta Tierra en este tiempo. Su amén no me convence. Pero ¿cuántas veces después de que tú salgas de un servicio avivado, una palabra sobrenatural de nuestros pastores, la unción, la presencia, un coro angelical, gente ungida? No, yo estoy hablando la verdad. La presencia de Dios nos toca, vemos milagros, hemos visto muchos como hemos llegado sin nada, como Dios nos ha bendecido, prosperado, porque la unción que está sobre esta casa, cada persona que viene aquí tiene que avanzar. Porque nuestros pastores no son gente estancada, pero nuestros pastores son gente de Dios que están avanzando, creciendo y desarrollándose. Entonces hemos visto la gracia de Dios que ha venido sobre nuestras vidas a través de la cobertura que nosotros tenemos, sí o sí. Yo doy gracias a Dios porque debajo de la cobertura del pastor Juan Carlos los milagros se han multiplicado y no paran. Las liberaciones, las profecías. Entonces tenemos ciertos beneficios. Amén. Pero a veces, aún teniendo esos beneficios, nosotros no estamos viviendo un evangelio con gozo. No estamos viviendo un evangelio pleno, un evangelio donde nosotros le estamos dándole todo a Dios, porque la bendita carne nos está haciendo la guerra. Estamos aquí y podemos ver que Jesús también experimentó esta dimensión. La palabra habla
en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16, que Pablo dice: por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior. Esta parte no le gusta a las mujeres. Hablar de que el cuerpo exterior se vaya desgastando, a las mujeres no le encanta. A las mujeres, ellas quieren permanecer jóvenes, aunque tengan 20, 30, 40, 50 años. Estamos aquí. Pero Pablo dice que nuestro cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y ahora viene la cosa, el hombre dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo sigue diciendo que los que sufren con Cristo también reinarán con Él. ¿Cuánto deseamos reinar con Cristo? Uno de nuestros grandes sufrimientos, hermanos, no es lo que el enemigo hace. Uno de nuestros grandes sufrimientos es entregar nuestra carne a ser sacrificado para que Cristo pueda reinar a través de nosotros. Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El hombre se sometió su carne a que su carne pudiera obedecer a Cristo en fe. Hello, estamos aquí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No se trata de solamente de lo que Jesús hizo, pero se trata de que tú y yo también necesitamos entregar nuestros cuerpos como sacrificios vivos y agradables delante de Él. Podemos ver que David nos enseña en Salmos capítulo 63 versículo 1. Él dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, pero mi carne no me permite. No necesitamos don de ciencia para saber quién ora de madrugada o quién no. El hombre dice: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te angela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu gloria y tu poder, así como te he mirado en el santuario. Podemos ver aquí que David está hablando de ver el poder y la gloria de Dios, y el hombre estaba en el desierto de Judá. Impresionante. El hombre estaba en un lugar donde en el día es muy caliente y en la noche se pone frío. El hombre estaba en un lugar donde había serpientes, donde había escorpiones, culebras, donde no había agua. Pero el hombre dice que es allí donde estoy viendo tu gloria y tu poder. Dios saca a su pueblo de Egipto y los lleva al desierto para ver su gloria y su poder. Lo impresionante es que Dios no los saca de Egipto sin antes mostrarle qué tipo de Dios, qué calidad de Dios es Él. Primero que los saca de Egipto y Él los mete al desierto, Él les muestra su maravilla, su poder, su gloria. Él les muestra milagros y después Él los introduce al siguiente capítulo. El problema de ellos en el desierto, que ellos no podían hablar como David hablaba, es porque ellos no habían entendido su capítulo 1. Y si tú no entiendes tu capítulo 1, no vas a poder disfrutar tu capítulo 2. Aunque sea en el desierto, tú vas a tener que disfrutarlo. Aunque sea donde estés, tú vas a tener que decir como David: Dios mío, eres tú.
De madrugada te buscaré. Alen Shakaya Nan Solea Maya. Itanaku Amanda Lenda Ye. El hombre tenía una satisfacción en buscar de Dios. Y el hombre dice que de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te angela. No en la iglesia, no en un carro con aire acondicionado, no en la oficina. El hombre dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te angela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Pero el hombre estaba en el desierto de Judá y el hombre le dice a Dios que hasta mi carne te angela. Él pudo decirle a Dios eso porque él presentó su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Solamente cuando nosotros logremos llegar hasta ese punto de entregar nuestra vida delante de Dios, aunque no entendamos el proceso. Hay procesos que tú no lo vas a entender, pero la Biblia dice que tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo. El diablo más grande no es Lucifer, porque ya Jesús lo venció en la cruz del Calvario. ¿Lo digo o no lo digo? El diablo más grande es nuestro cuerpo, que a veces no quiere, que a veces no nos deja, que a veces batalla en contra de nosotros. Estamos aquí. Entonces podemos ver que David estaba enamorado de Dios, no solamente cuando las cosas le iban bien. El hombre estaba enamorado de Dios en un desierto, en una tierra seca y árida, donde no había gente que lo pudieran acompañar. Porque hay momentos donde Dios va a permitir que tú solamente entres en el desierto para que Él te pueda hablar al corazón y tú puedas conocer al Dios que te ve en el secreto y que te marca para que después del secreto tú puedas salir con poder y gloria. David estaba viendo poder y gloria en el desierto, una tierra seca y árida donde no había agua, donde no había coco, donde no había jugo, donde no había pupusa, donde no había taco, donde no había arroz con coco. Él estaba viendo el poder y la gloria de Dios. Dios quiere llevarnos a que nosotros podamos llegar a un punto donde nosotros no vamos a exigir que Dios haga para que nosotros podamos hacer. En este tiempo, hermanos, que estamos viviendo, y que no se te olvide esta palabra, los adoradores pueden pasar. En este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo donde Dios está buscando gente que podamos serle fieles en medio de todo lo que podamos estar viviendo. A veces nosotros los padres, yo tengo, mi hijo más grande tiene 29 tiene. A veces nosotros los padres pensamos que nuestros hijos no tienen batallas. A veces nosotros los padres pensamos que nuestros hijos no tienen sus luchas, porque nosotros nos encargamos de darles comida, de traerle, comprarle tenis y todo. Pero igual que tú y yo tenemos luchas, batallas con nuestra carne, ellos también tienen luchas y batallas con sus carnes. Pero Dios está buscando en este tiempo, amén, una generación que pueda someter su carne a Dios y que podamos danzar, glorificar a Dios aún en medio de las batallas y en los desiertos. Dele un fuerte aplauso a Cristo. Los que han permitido que Dios renueve su entendimiento tienen la capacidad de ver lo que otros no pueden ver. Imagínate que si hubiese otras personas en el desierto, ellos hubieran visto
escorpiones, culebras. El pueblo de Israel no estaba viendo lo que Dios estaba haciendo porque su entendimiento no estaba abierto. El pueblo de Israel no estaba viendo qué es lo que Dios quería entregarles. Dios tuvo que matar a esa generación en el desierto porque no eran aptos para entrar a la tierra prometida. Imagínense, ellos tenían una promesa de parte de Dios. Dios había prometido a Abraham desde Génesis capítulo 15 diciendo que tu pueblo, mi pueblo, estarán cautivos por 400 años, pero después yo les voy a introducir a la tierra que fluye leche y miel. El problema por cual ellos no pudieron entrar a la tierra que fluye leche y miel es por causa de su entendimiento. Dios está buscando una iglesia que estén dispuestos a permitir que Dios pueda renovar nuestra forma, nuestra manera de pensar. Una iglesia que esté dispuesto en serle fieles a Dios en las buenas y en las malas. Job tenía un entendimiento diferente a su esposa. La palabra dice que cuando el proceso llegó, la prueba llegó, la mujer le dijo: maldice a Dios y muérete. Job le dijo: hablas como una cualquiera. Porque Job tenía su entendimiento abierto. Job le dijo: vamos a recibir solamente lo bueno de Dios y lo malo. A veces nosotros vemos lo que Dios hace a través de otros, pero nosotros estamos verdaderamente dispuestos a pagar el precio que otros han pagado. Job le dijo a su esposa: Dios ha dado y Dios ha quitado, sea el nombre de Jehová glorificado. El hombre empezó a adorar, el hombre empezó adorando. ¿Por qué? Porque él tenía un entendimiento diferente. Dios siguió abriendo su entendimiento cuando él estaba en medio del desierto, en medio del proceso, pero él pudo defender y levantar el nombre de Jehová por causa de que él tenía un entendimiento diferente a la de su esposa. La palabra habla que Ruth tenía un entendimiento diferente a Orfa. Es por eso que Ruth pudo dejarse llevar por una mujer amargada. Porque aunque Noemí era amargada, Noemí tenía el GPS para llevar a Ruth a su destino profético. A veces nosotros pensamos que la persona que está en un proceso, en ese momento, que esa persona va a quedarse, va a permanecer ahí. ¿Tú sabes cuál es una de las características que me gusta de Dios? Que Dios puede ver lo que tú vas a hacer en el principio, aunque estés amargado, aunque estés triste, aunque estés cabizbajo, aunque estés tirado. Dios puede ver a donde Él te va a llevar. Aun cuando tú estés tirado en el piso. Eso es lo que me encanta de Dios. Porque Dios pudiera dejar que cualquier otra persona pudiera oír que Él había visitado a Belén, pero fue Noemí. Y a Dios no le importó su condición. Cuando Jesús escogió a esos 12 hombres, ¿qué tú piensas? ¿Que eran hombres ungidos, llenos de poder, llenos de gloria? No. Los hombres que Jesús escogió fueron hombres que tú y yo, con la mentalidad que nosotros tenemos a veces, no hubiésemos dado ni $1 por ellos. Jesús dedicó 3 años y medio formando esos hombres, porque Jesús ve algo de la nada.
Cuando nadie te ve, Jesús ya te ha visto. Cuando todos te menosprecian, Jesús te levanta. Es por eso que Dios pudo enviar el ángel a hablar con Gedeón. Gedeón estaba viéndose como nada, pero Dios toma lo que es nada para hacer algo de esa nada. Dios escoge a Noemí para que Noemí pudiera ser el GPS de una mujer llamada Ruth. Una mujer que Dios iba a sacar el linaje de Jesús a través de esa mujer llamada Ruth. ¿Cómo puede ser que Dios pueda confiar algo tan importante en la mano de una mujer en esa condición? Hoy yo vengo de parte de Dios a decirte que Dios quiere confiarte con cosas importantes. No importando la condición en que estés ahora, Jehová quiere confiarte con cosas importantes. Cuando la gente te ven tirado en el pozo, ya Dios te ve en el palacio gobernando y dando instrucciones a Faraón. Me he dado cuenta de algo muy importante, que no es tanto como Dios nos ve. Esto tiene que ver como tú y yo nos veamos. ¿Cómo te ves? Dios ha dicho ya que tú eres la niña de sus ojos, pero cuando te levantas en la mañana, ¿cómo te ves? ¿Te ves conforme a tu realidad, a lo que te falta, a lo que tú no tienes aún? ¿O te ves como Dios ha predestinado? ¿O te ves como Dios ha dicho de ti? ¿Qué es lo que Dios ha dicho de ti que tú no estás entendiendo hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú y yo podamos entender? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú y yo podamos llegar al punto de que nuestra mente, nuestro entendimiento pueda ser, amén, transformado, para que tú y yo podamos llegar al proceso y al punto donde Dios quiere que nosotros lleguemos? Lucas 24 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Póngase de pies. Gracias, Espíritu Santo. Los discípulos habían caminado con Jesús, pero ellos no habían entendido el propósito por cual Jesús vino aquí en la tierra. Y la palabra dice que en el camino de Emaús, que Jesús se les apareció. Y Jesús estaba escuchando, oyendo lo que ellos estaban hablando. Ellos estaban hablando en desacuerdo a lo que ellos habían recibido de Jesús. Ellos estaban hablando sin entendimiento, sin revelación. Ellos estaban hablando viendo la pérdida de su maestro, de Jesús. Cuando tú y yo hablamos conforme a las pérdidas que hemos tenido y no conforme a la revelación de lo que Dios nos va a entregar, de lo que Dios nos va a dar. ¿Cuántos han tenido pérdidas aquí? Si tú sigues hablando conforme a tus pérdidas y no conforme a la revelación de lo que Jesús te va a dar, o conforme a la dimensión donde Dios te va a llevar, porque a veces te ves demasiado pequeño y todo va a empezar a moverse en tu vida conforme a la forma que tú ves. Si tú te ves pequeño, tú te vas a quedar pequeño, aunque tu Dios es grande. No se trata de lo que tú tienes ahora, se trata de lo que ya Dios te ha entregado. Cuando el pueblo de Israel fueron a espiar la tierra prometida, ellos se estaban viendo muy pequeños,
Porque ellos no habían entendido de que Dios, cuando Él entrega, cuando Él da cosas grandes. Y a veces Dios nos habla de cosas demasiado grandes para que tú y yo podamos entenderlas. Es por eso que Dios necesita abrir nuestro entendimiento. Y la palabra dice que Jesús abrió su entendimiento para que pudieran entender ¿qué? Para que pudieran entender las Escrituras. Si logramos llegar al punto, hermanos, de entender lo que está escrito en esta Biblia, vamos a ser gente peligrosas aquí en la tierra. Si ese aplauso es para Cristo, dáselo más fuerte. Quiero que tú levantes tus manos.